En el video anterior definimos las nuclinas de un sistema de ecuaciones como los conjuntos de puntos donde las funciones coordenadas del campo vectorial asociado al sistema se anulan de manera independiente. En nuestro caso, como estamos trabajando con sistemas de dos ecuaciones, entonces definimos la x nuclina, que denotamos como null x, como el conjunto de puntos en el plano tal que la primer función coordenada del campo era igual a cero y la y nuclina, denotada por null sub y, como el conjunto de puntos, tales que la segunda función coordenada del campo es igual a cero. Vimos algunas de las principales características de estas nuclinas y con ellas nuestro propósito será tratar de interpretar todo el plano fase de un sistema principalmente no lineal, aunque esto también se puede aplicar para sistemas lineales, pero estos ya los conocemos. Entonces, vamos a revisar dos ejemplos y vamos a ver cómo utilizar estas nuclinas para tratar de hacer un buen esbozo del plano fase. Entonces, el primer ejemplo es el siguiente. Vamos a considerar el sistema x punto igual a y punto igual a menos x más 1 menos x cuadrada que multiplica y. Este sistema ya lo analicemos al menos cerca del punto de equilibrio, que es el origen, en el video correspondiente a la linealización de estos puntos de equilibrio. Entonces, sabemos al menos cómo se comporta las soluciones cerca del punto de equilibrio, pero vamos a tratar de hacer el esbozo del plano fase completo. Vamos a calcular la x nuclina, que es bastante fácil, puesto que es el conjunto de puntos x, y, tales que y es igual a cero. No hay nada que hacer, simplemente va a ser el eje horizontal en el plano. Y bueno, vamos a calcular la y nuclina. Quizás sea un poco más complicado. Entonces, tomemos la expresión que aparece en el sistema, menos x más 1 menos x cuadrada que multiplica y esto lo tenemos que igualar a cero. Esto implica que 1 menos x cuadrada por y es igual a x, y esto implica que y es igual a x entre 1 menos x cuadrada. Entonces, ¿qué vamos a escribir formalmente? ¿Quién es? Eh, Resulta ser la gráfica de la función x entre 1 menos x cuadrada. Así que vamos a graficarla y vamos a ver qué resulta. Aquí tenemos la gráfica de las dos nuclinas, la x nuclina, que ya habíamos dicho que era simplemente el eje horizontal dibujado de color rojo, y la y nuclina resultó en estas tres curvas. Puedes notar analíticamente que estas curvas son asintóticas a las rectas verticales x igual a menos 1 y x igual a 1. Y bueno, ya tenemos entonces al menos quiénes son estas nuclinas. Aquí nuevamente las dibujo ahora y aquí podemos verificar, por ejemplo, que el punto de equilibrio, el único, es el origen, ya que es la intersección entre la x nuclina y la y nuclina. Otra cosa que habíamos mencionado en el video anterior es que sobre la x nuclina el campo vectorial va a apuntar siempre hacia arriba o hacia abajo, y sobre la y nuclina el campo vectorial va a apuntar siempre ya sea a derecha o a izquierda, dependiendo de
de cada punto. Entonces podemos calcular el campo, evaluar el campo en cada punto sobre el eje horizontal que tienen esta forma x, 0 y puedes verificar que esto nos va a dar 0, menos x. Esto implica que para valores del lado izquierdo sobre el eje horizontal, para valores negativos, las flechas van a apuntar hacia arriba, por supuesto con su eh, debida longitud. Recordemos que cada una de estas flechas tiene una longitud, pero aquí solamente nos vamos a eh, fijar en la dirección hacia donde apuntan. Y para valores positivos, el campo va a apuntar hacia abajo. Ahora vamos a evaluar al campo F en los puntos sobre la Y nuclina, que van a tener esta forma, x, x entre 1 menos x cuadrada. Y puedes verificar que lo que nos va a resultar es el vector x entre 1 menos x cuadrada, 0. Y aquí nuevamente nos fijamos en cada valor de x. Para x menor que menos 1, puedes ver que el campo apunta hacia la derecha. Para x entre menos 1 y 0, el campo va a apuntar hacia la izquierda. Para x entre 0 y 1, el campo va a apuntar hacia la derecha. Y para x mayor que 1, el campo va a apuntar hacia la izquierda. Todo esto lo puedes hacer con calma. Y bueno, ya tenemos entonces el sentido del campo sobre las nuclinas. Ahora notemos que las nuclinas van a dividir al campo en 6 regiones que estoy marcando de color blanco. No es muy complicado darse cuenta de esto. Y como dijimos en el video anterior, la idea va a ser tomar sobre cada región un punto y ver hacia dónde apunta la flecha del campo anclado en ese punto. Resulta que las demás flechas sobre la misma región van a apuntar aproximadamente hacia el mismo sitio o en la misma dirección. Y con esto vamos a poder tener una idea aproximada de el comportamiento de las curvas solución cuando pasan por dicha región. Entonces vamos a estudiar cada una de estas 6 regiones. Entonces, para la región 1, yo propongo que tomemos el punto menos 2, 2 y evaluado bajo f, esto nos va a dar el punto 2, menos 2 más 1 menos 2 al cuadrado, y todo esto multiplicado por 2, y esto es igual a 2, 2 más menos 3 que multiplica a 2, y esto es 2, menos 4. Entonces localizamos el punto menos 2, 2 que está aproximadamente por aquí, y anclamos el vector 2, menos 4. El vector 2, menos 4 aproximadamente tiene esta dirección. Nuevamente, no nos vamos a fijar por el momento en la longitud de los vectores del campo vectorial, simplemente en la dirección.
Entonces todos los vectores del campo vectorial que están sobre la región número 1 van a apuntar aproximadamente en la misma dirección de este vector que acabamos de encontrar. Entonces podemos dibujar aproximadamente las curvas que pasan por esta región. Solamente voy a dibujar una, que es la que pasa por el punto que acabamos de encontrar. Y notemos que cuando esta curva solución llega a la Y-nuclina, entonces la curva se va acostando. Esto va a pasar lo mismo para las demás. Así que dibujo otra y otra por acá. Nuestro propósito es, como ya lo dijimos, simplemente hacer un buen esbozo de las curvas eh, con el conocimiento que tenemos del campo vectorial. Entonces, sobre la región 1, las curvas solución van a tener aproximadamente este comportamiento. Para la región 2 vamos a tomar el punto 0,2 y f evaluado en el 0,2 nos va a dar 2, menos 0 más 1 menos 0 al cuadrado que multiplica a 2 y esto es igual a 2,2. Entonces nuevamente localizamos el punto 0,2 aproximadamente que se encuentra por aquí y el vector anclado va a ser el 2,2. Así que va a ser un vector que apunta en esta dirección aproximadamente. Entonces, todos los vectores que se encuentren en la región 2 van a apuntar aproximadamente en esa misma dirección. Con esto podemos seguir entonces dibujando nuestro plano fase. Vamos a tomar cualquier solución y entonces cuando esta solución entra a la región 2 va a comenzar nuevamente a levantarse y notemos que cuando llega a la Y-nuclina nuevamente comienza a acostarse. Entonces, todas las soluciones van a tener aproximadamente un comportamiento similar. Para la región 3 tomamos el punto 2,2 y evaluamos el campo y esto va a ser 2, menos 2 más 1 menos 2 al cuadrado que multiplica a 2 y esto es igual a 2, menos 2 más menos 3 por 2 y esto es igual a 2, menos 8. Entonces, localizamos aproximadamente el punto 2,2 que se encuentra por aquí más o menos y anclamos un vector en la dirección 2, menos 8 que va a ser un vector aproximadamente en esa dirección. Entonces, en la región 3, todos los vectores van a tener un comportamiento similar, con lo que vamos a poder eh, dibujar las curvas solución que pasan por esa región 3, que comienzan a descender a través del plano y observemos que cuando llegan a la X-nuclina, las curvas son totalmente verticales. Entonces, vamos a tener curvas que van más o menos de esta manera. Para cada una de las regiones restantes tomamos puntos en particular y evaluamos en F
Vamos a apurarnos un poco. Puedes hacer las cuentas eh, con calma. Para la región 4 tomamos el menos 2, menos 2. Para la región 5 el 0, menos 2. Y para la región número 6 tomamos al punto 2, menos 2, obteniendo estos resultados. Entonces, para la región 4 tomamos el punto menos 2, menos 2 y anclamos un vector en la dirección menos 2,8, que es aproximadamente en esta dirección. Todos los vectores en la región 4 van a apuntar aproximadamente en la misma dirección. Sobre la región 5 tomamos el punto 0, menos 2 y anclamos en ese punto un vector en la dirección menos 2, menos 2. Es decir, en esta dirección. Todos los vectores en la región 5 van a apuntar aproximadamente hacia esa dirección. Finalmente, en la región 6 tomamos el punto 2, menos 2 y anclamos un vector en la dirección menos 2,4. Es decir, que apunte hacia esta dirección aproximadamente. Entonces, una vez que tenemos ya toda la información del campo vectorial sobre cada una de las regiones, ya habíamos dibujado eh, las curvas sobre las regiones 1, 2 y 3. Vamos entonces a eh, tratar de dibujar el plano fase entero. Entonces, notemos que las curvas, así como las veníamos dibujando, entran, una vez que pasan por la X nuclina, entran a la región 5 que apunta los vectores del campo en esta dirección. Entonces, el campo no va a permitir eh, que las curvas solución entren a la región número 6. Ni siquiera van a pasar por la Y-nuclina. Entonces, eh, dibujamos las soluciones que van a comportarse de esta manera y van a acercarse a la Y-nuclina entre menos 1 y 1 y se van a acostar estas soluciones de esta manera. Una vez que pasan por esta Y-nuclina, entran a la región número 4 y nuevamente comienzan a subir estas soluciones, llegan a la X-nuclina y entran a la región 2. Nuevamente, los vectores del campo vectorial van a provocar que las soluciones entren a la región 2 y no pasen por la Y-nuclina eh, para X menores que menos 1. Y entonces vuelven a pasar por la misma zona. Por supuesto, aquí nos faltan las curvas que pasan por la región 6, que vienen en este sentido, se acuestan cuando pasan por la Y-nuclina y comienzan nuevamente a tener el comportamiento que ya hemos descrito sobre las regiones 5, 4 y 2. Finalmente, recordemos que conocemos
el comportamiento de las soluciones cerca del punto de equilibrio. Y esto ya lo hicimos, nuevamente te lo recuerdo, en el video correspondiente a la linealización cerca de puntos de equilibrio, en los ejemplos. Y recordemos entonces que estas soluciones tenían un comportamiento espiral, que se adapta por supuesto a las nuclinas. Y entonces tenemos este comportamiento. Y aquí tenemos nuevamente dibujadas algunas curvas ya con el campo vectorial graficado en GeoGebra. Eh, entonces, notemos que estas curvas van eh, enrollándose de esta manera, acercándose un poco al punto de equilibrio, pero pareciera que hay una curva, y de hecho la hay, a la cual le vamos a llamar curva límite, que no permite que las curvas solución que vienen de lugares lejanos entren a la zona del punto de equilibrio. Por el contrario, las curvas cercanas al punto de equilibrio se alejan de este punto, del origen, y también van tendiendo a la curva límite, que aquí pues pareciera que está como por esta zona. Y bueno, eh, con esto terminamos este primer ejemplo. Tenemos una idea más clara de cómo es el plano fase y las curvas de una manera completa, ¿no? En todo el plano fase, no solamente cerca del punto de equilibrio. Vamos con un segundo ejemplo. Vamos a estudiar el plano fase del sistema x punto igual a x más y cuadrada y y punto igual a menos y. Entonces, la nuclina, la x nuclina, es el conjunto de puntos tales que x más y cuadrada es igual a 0. Es decir, el conjunto de puntos que satisfacen la ecuación y cuadrada igual a menos x. Y la y nuclina es bastante sencilla, ya que es el conjunto de puntos tales que y es igual a 0. Nuevamente va a ser el eje horizontal en el plano XY. Entonces tenemos en pantalla las dos nuclinas. En este caso la X nuclina va a ser la parábola de color azul. Y la Y nuclina, como ya dijimos, es el eje horizontal en el plano. Entonces, para calcular eh, las direcciones del campo vectorial sobre las nuclinas, evaluamos el campo en menos y cuadrada, y. Puedes checar que esto nos da 0, menos y. Y evaluamos también en los puntos x, 0. Y puedes notar que esto nos da de la misma manera x, 0. Entonces, los vectores sobre la x nuclina van a apuntar hacia abajo para estos puntos sobre el eje horizontal, y por debajo del eje horizontal van a apuntar hacia arriba. Ahora, para valores negativos de x, el campo
va a apuntar hacia la izquierda y para valores positivos el campo va a apuntar hacia la derecha. Nuevamente, eh, la intersección nos da únicamente el origen, por lo tanto el origen es el único punto de equilibrio del sistema. Finalmente, las nuclinas dividen al plano en 4 regiones. La región número 1, que es la región que está por fuera de la parábola y por encima del eje horizontal. La región número 2, la que se encuentra dentro de la parábola y por encima del eje horizontal. La región número 3, que se encuentra por dentro de la parábola y por debajo del eje horizontal. Y la región número 4, que se encuentra por fuera de la parábola y por debajo del eje horizontal. Entonces, como hicimos en el ejemplo anterior, tomamos por cada región un punto en particular y evaluamos el campo en ese punto. Para la región 1 tomamos el 0,1 y esto nos da 1 al cuadrado, menos 1 y esto es 1, menos 1. Entonces localizamos en el plano el punto 0,1 que está aproximadamente en este lugar y anclamos un vector en la dirección 1, menos 1. Entonces todos los vectores en la región 1 van a apuntar aproximadamente en esa dirección. Ahora notemos que esto se complica un poco, ya que curvas solución que estén cerca de la X nuclina van a terminar entrando o cruzando a la curva de color verde de esta manera. Ajá, las curvas van a volverse de una manera vertical cuando entran a la X nuclina, pero para curvas lejanas las curvas van a tener este comportamiento. Y el hecho de que la Y nuclina y el campo apunte hacia la derecha va a impedir que las curvas atraviesen el eje horizontal. Entonces vamos a tener curvas de este tipo. Para la segunda región tomamos el punto menos 2,1 y f en menos 2,1 nos va a dar menos 2 más 1 al cuadrado, menos 1 y esto nos da menos 1, menos 1. Entonces tomamos el punto menos 2,1 aproximadamente y anclamos un vector en la dirección menos 1, menos 1, que tiene aproximadamente esta dirección. Entonces, todos los vectores del campo en la región 2 van a apuntar aproximadamente en esa dirección. Eh, entonces, las curvas que entran a la región 2 van a comportarse aproximadamente de esta manera. Nuevamente, el hecho de que la Y nuclina o los vectores del campo sobre la Y nuclina apunten hacia la izquierda van a impedir que las curvas atraviesen el eje horizontal. Entonces las curvas van a ser asintóticas a el eje horizontal. Para la región 3 tomamos el punto menos 2, menos 1 y f evaluado en este punto nos va a dar menos 2 más menos 1 al cuadrado, menos menos 1 y esto va a ser igual a menos 1, 1. Entonces localizamos aproximadamente el punto menos 2 menos 1 y anclamos
un vector en la dirección menos 1, 1, es decir, aproximadamente en esa dirección. Todas las curvas que pasan por la región 3 van a tener un comportamiento de este estilo. Notemos que provienen de la región 4, así que las dibujamos de esta manera. Son verticales cuando atraviesan la curva de color verde y nuevamente se hacen asintóticas a el eje horizontal, como pasó con las curvas que pasan por la región 2. Finalmente, para la región 4 tomamos el punto 0, menos 1 y esto va a ser igual a menos 1 al cuadrado, menos menos 1 y esto va a ser igual a 1,1. Entonces localizamos el punto 0, menos 1 aproximadamente y anclamos un vector en la dirección 1,1. Entonces, todos los vectores del campo en la región 4 van a apuntar aproximadamente en esta dirección y podemos terminar nuestro dibujo del plano fase, ya que al igual que las curvas que pasan por la región 1, vamos a tener que aquellas curvas que son cercanas a la X nuclina van a terminar entrando a ella o cruzándola, mientras que las que no son cercanas van a tener este comportamiento y van a volverse asintóticas al eje horizontal, pero por el lado derecho. Entonces hemos ya analizado cada una de las regiones y hecho un dibujo de el plano fase. Puedes notar, y de hecho este ejemplo también lo vimos cuando linealizamos cerca de los puntos de equilibrio, y si recuerdas, cerca de el origen, el comportamiento de las soluciones era como si el punto de equilibrio fuera un punto silla, y pues puedes notar que sí tiene ese comportamiento parecido. Aquí tenemos nuevamente un dibujo ya sobre el campo vectorial graficado y puedes ver que efectivamente las soluciones se comportan de esta manera. Como podemos ver, hemos hecho esbozos de los planos fase y notemos que también este método tiene sus desventajas, ya que si tuviéramos campos vectoriales muy complejos, calcular las nuclinas puede llegar a ser muy complicado y por supuesto eh, la dirección del campo vectorial también. Pero para algunos sistemas como los que acabamos de estudiar, podemos hacer un buen esbozo, lo suficientemente claro, del plano fase. En el próximo video vamos a seguir estudiando sistemas no lineales y vamos a estudiar un cierto tipo en particular, los cuales llamaremos sistemas hamiltonianos, de los cuales podemos hacer un buen dibujo del plano fase de manera completa sin recurrir a estos métodos, simplemente utilizando una función que llamaremos función hamiltoniana y que veremos más a detalle en la siguiente ocasión.